ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Oh, cerca de ti, Maestro, queremos estar. Cerca de ti, yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Hoy, mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Maestro. Oh, nos rendimos. Cerca de ti queremos estar una vez más. Oh, cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, mi buen pastor. Queremos volver a casa. Queremos volver una vez más cerca de ti. Cerca de ti, para escuchar tu palpitar, para sentir tu presencia una vez más. Queremos volver. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Tú eres el buen pastor que nos busca, Señor, cuando estamos perdidos. Tú dejaste las 99 para buscarme a mí. Cuando yo pensaba que ya todo estaba perdido, que nadie daba nada por mí, tú llegaste y me llamaste por nombre. Tú pagaste, Señor, mi deuda.
esa cruz, Señor, tú moriste por mí y me compraste, Señor, a precio de sangre. Solo en ti, Señor, puedo estar, solo en ti podemos descansar. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro buen pastor. Y podemos levantar nuestras manos y podemos cantar una vez más y decir: Señor, tú eres, Señor, mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Que si comencé a preguntar. Muy buenos días, familia IBRN. Bienvenidos una vez más a este espacio que es una cita en la que no podemos faltar. Una cita en la que buscamos la presencia de Dios. Nosotros como familia nos alegramos de que cada domingo nos podamos reunir. Quizás hoy no nos podemos ver de manera presencial, pero sabemos que estamos unidos por el mismo Dios. Amén. Entonces yo quiero que en esta mañana, antes de comenzar la palabra que el Señor trae para nosotros, para nuestra vida, podamos orar. Así que te invito que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y que le puedas dar gracias al Señor y decirle: Señor, quiero darte gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que tengo de poder respirar, de poder abrir los ojos, de poder contemplar la hermosura, Señor, que hay, Señor, a mi alrededor, Dios. En esta hora, Señor, quiero bendecir tu nombre, exaltarte a ti, porque tú eres bueno, Señor, y porque no hay nadie como tú, Señor. Queremos, Señor Padre, que en este momento tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que ahí, Señor, pueda producir fruto en nuestra vida, Señor, que pueda transformar lo que a ti no te agrada, y que en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo pueda estar presto a lo que tu palabra quiere hablar a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros podemos decir: ya no sé qué hacer con esta situación, ya no sé cómo hacer con esta persona, que uno dice: ya no puedo más. Y en esos momentos decimos: Dios, haz algo, interven, porque ya yo no sé cómo manejar esta situación. Y me gustaría que te preguntaras ahí donde tú estás. En algún momento me he encontrado diciendo estas palabras por temas de trabajo, por temas de familia, por temas de salud, que uno pueda decir: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, y que seas tú haciendo tu voluntad en mi vida. Cuando llegan esos momentos en nuestra vida, es un momento de nuestra alma donde realmente perdemos las fuerzas humanas, y que ya no podemos hacer más. Pero hoy yo te traigo una buena noticia si tú alguna vez has pensado eso, y es que Dios sigue interviniendo en nuestras vidas. El mismo Dios
que tú encuentras en la palabra, que intervino en la vida de varias personas, que intervino en momentos específicos, es el mismo Dios que interviene hoy. Y conocemos un Dios que intervino en la vida de Abraham cuando no podía tener hijos. Ahí Dios intervino. En el pueblo de Israel cuando estaba cautivo y se encontraba frente al Mar Rojo, el Dios que tú conoces y que yo conozco intervino. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ahí Dios intervino. Y cuando Lázaro ya llevaba 4 días de muerto, ahí Dios intervino. Y sabes, lo más hermoso de la intervención de Dios fue que cuando la humanidad estaba perdida en el pecado, Dios intervino enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación, para darnos vida, para darnos sanidad, para darnos todo lo que hoy podemos disfrutar. Entonces ese mismo Dios que intervino durante toda la historia está vigente. Está vigente, y ese es el mismo Dios que hoy quiero hablarte, pero que también ese mismo Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Sabes? Si hay cosas que quizás ya tú no sabes cómo manejar, no tienes fuerzas, no hay pensamientos en los cuales tú puedas decir, voy a hacer las cosas de esta o de aquella manera, ahí Dios va a intervenir. Lo importante que sucede cuando vemos estas historias como la de Abraham, la del pueblo de Israel, la de Daniel, la historia de Lázaro, es que ellos pidieron la intervención de Dios en medio de una situación difícil, en medio de un momento en el que ya no podían más. Ellos reconocieron que necesitaban a Dios. Y eso pasó con alguien en la palabra que yo quiero hablarte hoy. Y es la vida de Moisés. Y cómo Dios intervino en la vida de Moisés en varias etapas de su vida. Eso es muy importante porque nosotros podemos ver que Dios puede estar interviniendo en nuestra vida en diferentes etapas para llegar a un solo objetivo. Y es el objetivo que Dios tiene contigo. Bendecirte, llevarte al cumplimiento del propósito para tu vida. Quizás durante muchos años Dios ha estado interviniendo, haciendo cosas, ayudándote, pero tú no has podido relacionar todo lo que está pasando a tu alrededor porque has perdido la meta, el objetivo que es la palabra que Dios te ha dado para ti, el propósito que Dios te ha dado para ti. Y resulta que en el pueblo de Israel, cuando Moisés se encontraba llevándolos o dirigiéndolos hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel en un momento se encontraba que Moisés estaba recibiendo las tablas, las piedras, estaba recibiendo las piedras, y el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés tardaba en bajar. Y cuando eso sucede, el pueblo y pierde la paciencia, el pueblo construye un becerro. Y lo más tremendo de esto es que cuando construyen el becerro, empiezan a adorar al becerro como si fuera Dios. Entonces, esto es algo muy fuerte en el pueblo de Israel porque fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo que ya había experimentado la liberación de Dios. Al sacarlos de Israel, había experimentado las 10 plagas, había experimentado cómo Dios lo liberó, experimentó la apertura del Mar Rojo, experimentó el maná del cielo, la provisión de Dios, y en ese momento el desespero se los llevó por delante y construyeron un becerro para reemplazar a Dios, ¿verdad? Y uno dice, oye, pero ¿cómo llegaron a hacer eso? Eso nos enseña a nosotros que los milagros no sustituyen una relación con Dios. Los milagros son algo que tú recibes, es algo que quizás te va a alegrar la vida, quizás va a cambiar muchas cosas en tu vida, pero te quiero decir, es necesario que aparte del milagro que tú recibas, tú tengas una relación con Dios, porque eso es lo que va a sostener en el tiempo que tu vida espiritual pueda estar en el lugar correcto, que tú puedas hacer lo correcto, que tú puedas caminar de la manera como Dios quiere que tú hagas. Cuando Moisés se encuentra con esta escena, resulta que se da cuenta que Dios envía juicio al pueblo de Israel y le dice, bueno, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero
tengo una noticia para ustedes, y es que yo no iré en medio de ustedes. Cuando Dios le dice esto al pueblo de Israel, a Moisés, Moisés inmediatamente revela su corazón y nos damos cuenta que Moisés nunca pidió fama, pidió estar de protagonista en esta historia. No, él lo que quería era que Dios estuviera con él. Y cuando Moisés recibe esta palabra, él inmediatamente reacciona y dice esto que vamos a leer. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12 al 18. Este resumen que te hice, lo hice para que puedas entender dónde nos vamos a basar hoy para este mensaje. Éxodo, capítulo 33, versículo 12 en adelante. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Resulta que después de Moisés haber vivido todo, de tener esa experiencia en la cual el pueblo de Israel crea al becerro, adoran al becerro en reemplazo de Dios, Moisés se enoja, ¿verdad? Y parte las piedras. Y vemos toda esta experiencia y Dios les dice que no irá con ellos. Cuando vemos que Moisés está así, empezamos a analizar la vida de Moisés, cuándo fueron los momentos en los que Dios intervino en la historia de Moisés. Y lo primero que quiero que analicemos es que Dios interviene cuando dejamos de conformarnos. Estamos hablando de un Moisés que pudo experimentar la presencia de Dios, un Moisés que pudo encontrarse frente a una zarza y encontrarse con Dios. No era que él no conocía a Dios. Moisés era alguien que había experimentado la propia presencia del Señor. Era alguien que conocía al Señor. No era un nuevo, no era alguien que estaba experimentando algo. Era alguien que conocía al Señor. Sin embargo, vemos que Moisés, en medio de todo este proceso de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, le dice al Señor, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Ahí vemos a un hombre que tiene hambre y sed de la presencia de Dios. No está detrás del milagro, no está detrás de la gloria, está detrás de la presencia de Dios. Y si hay algo que para Moisés era importante y que él cuidaba, era que la presencia de Dios no se apartara de él. Él decía, yo no quiero gloria, yo no quiero tierra prometida, yo no quiero nada de eso si tu presencia no va conmigo, porque para Moisés la tierra prometida perdía todo el valor si Dios no estaba con él. Hoy quiero que sepas que de nada sirve si tú estás detrás de un milagro, de nada sirve si tú estás detrás de una sanidad, de nada sirve si tú estás detrás de una bendición si Dios no está contigo. No descuides lo más importante por estar pendiente al plato de lentejas, porque Dios es lo más importante en nuestra vida. La presencia
presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. Y vemos cómo Moisés, aunque cuando vio abrir el mar rojo en dos, cuando vio que descendía el maná, él dijo: ese mismo Dios que yo he visto moverse en medio del pueblo de Israel es el que quiero que nos acompañe para entrar a la tierra prometida. Él le dice: Señor, muéstrame tu gloria, quiero ver más de ti. No es suficiente con la experiencia que he tenido, la experiencia de ayer, no es suficiente con eso. Quiero que sepas que lo que has vivido en la presencia de Dios no es suficiente, aún hay más. Dios tiene más gloria para ti, Dios tiene más presencia para ti. Dios va a transformar las circunstancias, Dios va a transformar tu salud, Dios va a transformar tu familia, pero es necesario que la presencia de Dios repose en tu vida y que tú no te conformes con lo que has experimentado hasta hoy de Dios. Hay más de Dios para ti. Dios tiene más para ti. No podemos experimentarnos, ¿sabes? Porque muchas veces Dios, para poder mostrar su gloria, tiene que permitir pruebas en tu vida para que esas pruebas te lleven a buscar la presencia de Dios. Y cuando estamos en medio de las pruebas, entonces decimos: Señor, te olvidaste de mí. Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Y tenemos que entender que esto está pasando es porque hemos descuidado la presencia de Dios. Hoy Dios nos está reclamando eso, como en el libro de Apocalipsis, cuando le dice a la iglesia: tú has olvidado el primer amor, andas sirviendo, andas haciendo tareas, pero no has olvidado lo más importante, que es la presencia, mi presencia contigo. Tu primer amor, cuando tú ibas a la presencia de Dios y te deleitabas en la presencia de Dios y disfrutabas de estar en tiempo en la presencia de Dios y te deleitabas ahí, el Señor te está diciendo: quiero que vuelvas a ese tiempo, anhelo poder derramar mi gloria en tu vida. Dios quiere hacer eso. Amén. Y aquí lo vemos que Moisés lo tenía claro. Amén. No nos podemos acostumbrar a los 5 minutos de oración. No nos podemos acostumbrar a que leemos la Biblia solo los domingos cuando vamos a la iglesia. No nos podemos acostumbrar a que recibimos una palabra porque pasamos un reel en nuestras redes sociales. No, necesitamos buscar de verdad más presencia de Dios en nuestra vida. Quizás tú amas al Señor, nadie lo va a negar. Quizás tú sirves al Señor. Quizás tú vas a la iglesia todos los domingos y sacas ese espacio para el Señor. Pero eso no es suficiente. Aquí lo más importante es que la presencia de Dios esté en tu vida. Y hoy Dios tiene una pregunta para ti. Y Dios te quiere preguntar: ¿todavía tienes hambre de mi presencia? A ti que me estás escuchando, ¿tienes hambre de la presencia de Dios? ¿O estás detrás del milagro y te mueve es la búsqueda del milagro, y te mueve es la búsqueda de la sanidad, y te mueve es la búsqueda de la provisión, y te mueve es la restauración de ese hijo, de esa hija, y te mueve es que quieres que Dios restaure tu matrimonio? Y yo sé que eso es importante, pero si Dios no está ahí en ese matrimonio restaurado, de nada sirve. Yo puedo sentir como muchas veces hay personas que quizás están orando para que Dios restaure a la esposa, restaure al esposo. Pero te quiero decir, más que orar para que tú lo debes hacer, orar para que esa mujer y ese hombre sean restaurados, ora para que la presencia de Dios esté en esa persona y también esté en ti. Que cuando Dios permita el encuentro para la restauración, lo que brote ahí sea la presencia del Señor. Amén. Sin eso no vas a hacer nada. Sin eso tú vas a estar lejos, vas a estar como el pueblo de Israel, que estaba adorando un becerro, estaba haciendo lo que no era correcto. Dios quiere intervenir en tu vida, así como intervino en la vida de Moisés. Y Dios le decía a Moisés: mi presencia irá contigo, porque te conozco. Qué hermoso, ¿verdad? Y Moisés le dice: Señor, ¿y qué nos va a distinguir? ¿Y cómo van a saber que este pueblo es tuyo? Que solamente que nos apartes de los pueblos que hacen
que hacen el mal y el Señor le responde, si me lo estás pidiendo lo voy a hacer porque te conozco. Tremendo que el Señor pueda amarte tanto y pedirte. Miren, Moisés lo que le pedía el Señor se lo daba y le dice el Señor, porque te conozco, porque sé quién eres, porque conozco tu nombre, lo que me estás pidiendo te lo voy a entregar. ¿Te das cuenta la importancia de la presencia de Dios en la vida de Moisés? Dios quiere transformar tus circunstancias, pero si no hay presencia de Dios, Él no puede intervenir. Lo primero que tú necesitas para que Dios intervenga en tu vida es dejar de conformarte con la vida espiritual raquítica, con esa vida de oración mediocre. No, necesitas más de Dios en tu vida. Amén. Lo segundo que necesitamos para que Dios intervenga en nuestra vida es que la presencia de Dios se convierta en nuestra prioridad. Es lo más importante. En el versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Vemos que esto no es una oración común. Vemos que no son unas palabras normales. Dios ya le había prometido a él la tierra prometida. Dios ya le había prometido a Moisés la victoria. Dios ya le había prometido la protección. E inclusive le había dicho que un ángel iba con ellos y los iba a guiar. Pero eso no era suficiente para Moisés. Para Moisés no era suficiente que él sabía que había una victoria lista para él, para conquistarla. Para Moisés no era suficiente que había una tierra prometida que fluía leche y miel. No, para él lo más importante era la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que convertir la presencia de Dios como una prioridad en nuestra vida para que Dios pueda intervenir ahí. Amén. Vemos que cuando Moisés entendió algo tan profundo como esto, que el resto del pueblo de Israel aún no habían entendido, y era que la presencia de Dios vale más que cualquier bendición. El pueblo de Israel todo el tiempo se quejaba y le decían, allá estábamos mejor, allá comíamos, ¿verdad? Y ellos no habían abierto sus ojos a lo que Dios estaba haciendo, a la intervención de Dios en su vida. Amén. Porque te quiero decir algo, Moisés sí tenía claro algo, y era que la bendición sin la presencia de Dios se podía convertir en un problema. Amén. Porque no iba a traer la satisfacción completa para su vida. Tú y yo vamos a sentirnos plenos cuando la presencia de Dios esté en medio de la bendición. De nada sirve si tú tienes el trabajo que tú estás anhelando si Dios no está ahí. De nada sirve que tú tengas la familia, el hogar, una casa hermosa si ahí no habita la presencia de Dios. De nada sirve que tú puedas vestir la mejor ropa, que puedas tener el mejor carro, que puedas tener una casa propia. De nada sirve eso si ahí no está la presencia de Dios. Todo eso va a sonar vacío, va a verse sin ningún valor. Nosotros podemos ver en las noticias cuando personas que tienen mucho dinero no encuentran la plenitud de su vida y no encuentran la paz en su corazón y hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque el dinero no les satisface lo que está aquí adentro. Tú y yo tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Dios. Por eso Moisés decía, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo a ningún lugar. Prefiero quedarme aquí en el desierto y morir aquí y no ir a ninguna tierra prometida si tu presencia no va conmigo. Amén. ¿Sí entiendes por qué Moisés reaccionó de esa manera? No quiero llegar a la tierra prometida si tú no vas conmigo. Nosotros hoy tenemos que entender que la tragedia más grande que podemos vivir como hijos de Dios es que la presencia de Dios no esté con nosotros. Quiero que entiendas, que abras tu mente, que abras tu corazón y que entiendas que la tragedia más grande no es que el milagro no ocurra, no, esa no es la tragedia más grande. La tragedia más grande no es que el trabajo no llegue. La tragedia más grande no es que te sanes o no te sanes. La tragedia más grande es que tu presencia, que la presencia de Dios no esté contigo.
Eso es lo peor que tú puedes vivir como cristiano. Porque vas a sentirte en un desierto, vas a sentirte seco, aunque tengas todo el oro alrededor tuyo, aunque tengas todo el dinero. No descuides la presencia de Dios. Hoy Dios le está hablando a alguien aquí. Y quiero decirte, has descuidado la presencia de Dios. Y has empezado a tener días secos, pensamientos extraños donde no encuentras paz. Y es porque la presencia de Dios no está contigo. Y el Señor está reclamando que tú puedas ir al altar, a ese lugar de sacrificio, donde orabas, donde doblabas tus rodillas, y que ahí busques la presencia del Señor y que la conviertas en lo más importante en tu vida. Amén. Hoy tenemos que entender eso. Hay un ejemplo en la Biblia y es la vida de Sansón. La palabra dice que Sansón había sido dotado por el Espíritu Santo de una fuerza poderosa. Y que él tenía una fuerza extraordinaria, pero no solo eso. Dice que él era un hombre hermoso, con músculos, con una larga cabellera, que lucía, ¿verdad?, esa fuerza extraordinaria que él tenía. Y resulta que en un momento de su vida, donde su apariencia física es normal, así como te la estoy describiendo, con esa hermosura, con ese cabello, con sus músculos, y él creía que todo estaba bien. Y cuando él fue a enfrentarse a sus enemigos, él no pudo derrotarlos, porque la fuerza ya no estaba. ¿Y sabes por qué la fuerza ya no estaba? Porque la presencia de Dios ya no estaba con él. Dice la palabra en Jueces capítulo 16 versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué tristeza! Él se podía ver igual por fuera, pero lo que no había entendido, que por dentro la presencia de Dios ya no estaba, y nada de lo que él hacía ahora era importante o lo podía hacer, porque ya Dios no estaba. Tú no vas a poder hacer nada si la presencia de Dios no está contigo. La vida de Sansón, después que la presencia de Dios se apartó de él, él terminó destruido, terminó siendo una burla, terminó siendo derrotado por sus enemigos. Porque él creía que el poder estaba en la fuerza, en los músculos, y no, el poder estaba en la presencia de Dios que estaba con él. Amén. Te quiero decir algo. El secreto de tu vida no está en tu trabajo, no está en tu belleza física, no está en el esposo o la esposa que tienes. Tu plenitud está en la presencia de Dios. ¿Sabes? Si yo hubiese sido Sansón en ese momento, yo diría: Señor, que se pierda todo, mis músculos, mi cabello, todo, pero que no se vaya tu presencia de mi vida, como decía Moisés, porque era lo más importante para él. Amén. Qué hermoso que en un momento Moisés le dice: ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú estés con nosotros? ¿En qué qué me voy a hacer diferente yo? En que Dios esté conmigo. Tú no te haces diferente por cómo te ves. Tú no te haces diferente por el carro en que estás. Tú no te haces diferente por la ropa que usas. Tú no te haces diferente por la familia que tú tienes. Tú te haces diferente por la presencia de Dios. Tú puedes tener una familia hermosa, pero si la presencia de Dios no está ahí, corres el riesgo, corres peligro de que esa familia sea destruida por Satanás. Amén. Así que hoy necesitas convertir la presencia de Dios en una prioridad en tu vida. Primero, no te conformes con lo que estás viviendo a nivel espiritual. Segundo, convierte la vida, la presencia de Dios en algo importante, lo más importante en tu vida. Y por último, quiero decirte que cuando Dios intervenga en tu vida, todo va a ser transformado. Nada va a ser igual, ¿sabes? Porque va a haber una diferencia notoria. Todo el mundo se va a dar cuenta que en tu vida está pasando algo.
Sabes, ahí es donde vamos a poder ver a tus hijos transformados, porque no es tu palabra, no es lo que tú haces, es la presencia de Dios la que lo va a transformar. Tienes un esposo, una esposa que se ha desviado, que hace lo que no le agrada al Señor. La presencia de Dios es la que lo va a transformar. La presencia de Dios es la que puede hacer cosas poderosas en medio de ti. Amén. La Biblia dice en Éxodo capítulo 34, y aquí va el último punto, cuando Dios interviene, todo cambia. Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Tremendo, ¿verdad? Después que él descendió del monte de Sinaí, la piel de su rostro resplandecía. Aquí sucedió algo extraordinario y quiero que tú lo veas. Moisés subió siendo alguien y bajó siendo alguien diferente. Amén. Tú necesitas transformación en tu vida, necesitas presencia de Dios. La Biblia dice que el Moisés que subió no fue el mismo que bajó, que su rostro resplandecía, que se veía diferente, que la presencia de Dios lo acompañaba. Su posición no había cambiado, él seguía siendo el mismo líder, pero estaba diferente. Tú puedes seguir siendo el mismo padre, pero la presencia de Dios te hace diferente. Tú puedes seguir siendo un esposo, una esposa, pero la presencia de Dios te va a hacer diferente. Tú puedes ser un hijo, una hija, y la presencia de Dios te va a hacer diferente. Puedes seguir enfrentando desafíos, puedes seguir caminando por desierto, pero la presencia de Dios en tu vida va a hacer que tú seas diferente. Moisés había estado con Dios y eso era suficiente para que se transformara todo lo que estaba alrededor de Moisés. La evidencia de la presencia de Dios era visible. Y necesitamos que sea visible la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso la palabra nos enseña que cuando nosotros oramos en secreto, veremos recompensa en público. Porque la presencia de Dios en secreto va a hacer que en público y que todo el mundo sepa que el Dios tuyo ha transformado las circunstancias. Amén. Necesitas que la presencia de Dios transforme todo alrededor tuyo. Transforme tu casa, transforme ese hijo, transforme esa hija, que Dios transforme ese esposo, esa esposa, que Dios transforme esa enfermedad, que Dios transforme esta crisis económica que estás viviendo. Necesitas que la presencia de Dios haga algo diferente en tu vida. El Señor me muestra en este momento que hay una mujer sufriendo por una crisis económica, y te quiero decir, la presencia de Dios va a transformar esa crisis económica, y la presencia de Dios va a hacer que toda puerta cerrada se abra. Pero necesitas ser una mujer de altar. Busca la presencia de Dios, porque tú vas a ser la bendición para tu casa, para tu esposo, para tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitas fuego. Necesitas que en tu vida espiritual haya fuego, haya pasión, que tu fe se levante, que tú tengas una visión distinta de la presencia de Dios. Necesitas un nuevo nivel, necesitas subir un escalón a nivel espiritual. No puedes quedarte igual. Amén. Y en este día vamos a decirle al Señor, yo no sé cuántos de los que están aquí le pueden decir al Señor: Señor, yo necesito que tú intervengas en mi vida. Señor, no puedo continuar igual. Dile al Señor: Señor, no puedo continuar igual. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra y le vamos a decir: Señor, yo no puedo continuar igual. No me puedo conformar, Señor, con la vida espiritual que llevo hasta hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos llegado al momento de nuestra vida donde hemos tocado el límite, Señor, y nuestras fuerzas humanas ya no son suficientes. Hay alguien aquí que se ha sentido sin fuerzas y dice: ya yo no sé cómo hacer. Ya yo no sé cómo hacer.
Y has dicho, he llegado al límite, ya no puedo más, Señor. E inclusive has llegado a decir, Señor, llévame contigo, no quiero estar más aquí, de tanto sufrir. Padre, en el nombre de Jesús, presenta tu vida delante de Dios. Hoy levantamos, Señor, nuestra voz como Moisés, Señor, y declaramos, si tu presencia no va con nosotros, no queremos dar un solo paso, Señor. Dile, Dios, no me quiero mover si tu presencia no va conmigo, Señor. Padre, interven en medio de mi vida. Dile, Señor, interven en mi vida, Señor. Interven en mi casa. Interven en mi salud. Interven en mi economía. Interven en mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Interven en mi hogar, Señor. Interven en mis procesos, Señor, en mis luchas, en mis batallas, Señor. Dile, Señor, interven, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús renunciamos a toda conformidad espiritual en el nombre de Jesús, a la pasividad en la oración, a la pereza para leer la Biblia, a la pereza para buscar tu presencia, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús. Perdona cuando hemos perdido el hambre de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando nos hemos acostumbrado, Señor Padre, a lo que hemos obtenido y vivimos de los recuerdos del pasado, Señor. Perdóname, Señor, porque mi corazón ha estado apagado, sin fuego, Señor, por tu presencia, Dios. Hoy clamamos como Moisés, muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Dios. No queremos bendiciones solamente, queremos tu presencia, Señor. No queremos que las puertas se abran solamente, queremos que tú entres primero, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos solo respuesta, queremos encontrarte a ti en medio de la crisis y la dificultad que estamos viviendo, Señor. Dile, ven, Señor, y entra en mi vida, Señor, y entra, Señor, en la crisis que estoy viviendo. Padre, en nombre de Jesús, entra en mis debilidades. Dile, Señor, entra en mis debilidades. Estoy quebrantado, estoy quebrantada. Dile, Señor, entra, Señor, en lo que ya parece perdido, Dios. Y que tú traigas vida, Dios, en el nombre de Jesús. Porque yo estoy seguro, dile al Señor, estoy seguro, segura que cuando tú intervienes, nada permanece igual, Señor, en el nombre de Jesús. Lo muerto revive, lo seco florece en el nombre de Jesús. Lo roto se restaura y lo imposible vuelve a ser un testimonio de vida en el nombre de Jesús. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy salimos de este lugar y de esta reunión con convicción de que tú sigues siendo el mismo Dios que interviene, Dios. Que eres un Dios poderoso, Señor, y que sigues hablando y que sigues transformando mis circunstancias en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta palabra quede en lo profundo de tu corazón y que tú puedas hacer de la presencia de Dios lo más importante en tu vida. Que Dios pueda darte la victoria en todo lo que necesitas, pero que esas victorias y esas bendiciones vayan acompañados de la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, familia. Le amamos. Saludos para todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.